Buenos días a todos. Es un gusto que estén aquí hoy. Les quiero hablar hoy sobre, bueno, primero me presento, soy Raquel Kaplan, soy maestra en educación y docencia y soy maestra en psicomotricidad. Tengo una especialidad en problemas de aprendizaje y en valoración infantil. Ya tengo 30 años de experiencia trabajando en el área de estimulación temprana y en el área de impartiendo terapias de lenguaje, aprendizaje y de integración sensorial. Estoy certificada en integración sensorial y en terapia de neurodesarrollo BOBAT. Y bueno, tengo, además de la parte práctica, tengo mucha experiencia impartiendo este curso, que ya tengo alrededor de 20 y tantos años dándolo, año con año. Y bueno, pues sí, ya ha tenido modificaciones y algunos ajustes y cosas, porque bueno, pues cada 2 años modernizamos todos nuestros contenidos. Y quisiera compartirles hoy todo lo que vamos a hablar este día de lo que es la integración sensorial. Mi interés en la Universidad Hebraica, de haberlo compartido con ellos, es que en realidad la integración sensorial es un tema que se ha manejado con mucho recelo dentro de los profesionistas, principalmente si no eres terapeuta ocupacional, tienes poco acceso a poderte entrenar o poder saber un poco más de lo que es la integración sensorial. Y entonces este es un tema que se ha dejado como un poco al lado. No sé si alguno de ustedes ha intentado estudiar un poco más allá lo que es la integración sensorial, donde hay muchas trabas si no tienes un perfil de terapia ocupacional principalmente. Y entonces mi interés es que igual sigue habiendo niños con este diagnóstico, con poco alcance, con poco tratamiento disponible, porque en realidad se les diagnostica equivocadamente o se les diagnostica ya muy grandes cuando el niño ya manifiesta muchas otras cosas que se podrían haber evitado desde edades más tempranas. Entonces, el objetivo para mí es que conozcan lo más posible de lo que es la integración sensorial y pues les voy a empezar compartiendo pantalla. Cualquier duda que vayan teniendo, les pido de favor, escríbanla en el chat, está abierto para todos y al final voy a retomar cualquier pregunta. A menos de que sea algo importante, así como que no me escuchan o algo, por favor también anótenmelo por ahí o háganme así señitas si algo no escuchan o no ven. Entonces les voy a empezar compartiendo pantalla. Ok, pues entonces, ¿qué es la integración sensorial? Pues vamos a empezar por comprender un poquito. Bueno, este es un libro que se los puedo recomendar muchísimo, es un libro de base, está escrito por Jane Eyres. Jane Eyres es la fundadora y bueno, toda la investigadora de todo lo que tiene que ver con la integración sensorial. La integración sensorial surgió alrededor de los años 70 y Jane Eyres justamente en estos días estaría cumpliendo 100 años. De hecho, había un Congreso Internacional de Integración Sensorial en California que se canceló, pero era en honor a que ella cumplía en estos días 100 años y Jane Eyres es la pionera de todo lo que tiene que ver con esto. Y entonces, este libro de verdad, si alguno de ustedes es padre de familia o no está muy familiarizado con el tema, este es un libro que se los puedo recomendar mucho. Es La integración sensorial y el niño, de Editorial Trillas. Y bueno, vamos a empezar por saber que entonces, ¿qué son los sentidos? Los sentidos son todos los medios por los cuales vamos a percibir o a conocer el ambiente que nos rodea. Quiere decir que todo lo que nos rodea y todo lo con lo que estamos en contacto es a través de los sentidos. Quiere decir que todo lo que yo voy a aprender, lo que veo, la manera en la que ahorita me están ustedes escuchando, me están viendo, la manera en la que
la gente del entorno se relaciona con los demás y la forma de interactuar con el entorno es a través de los sentidos. Y entonces quiere decir que todos los sentidos los vamos a usar como nuestro canal de entrada hacia nuestro cuerpo para poder relacionarnos con el medio, ¿sí? Entonces, nosotros conocemos que tenemos 5 sentidos, pero ahorita les voy a explicar un poco más. En realidad, no tenemos 5 sentidos, tenemos 7 sentidos. No sé por qué no se ha incluido los otros 2, porque entenderlos después es un poco complicado, pero se los voy a explicar muy bien. Los 5 sentidos son los que conocemos siempre, ¿sí? La vista, el oído, el gusto, el tacto, el olfato, y el sexto y el séptimo son el equilibrio y la propiocepción. El equilibrio lo vamos a conocer como el sistema vestibular y el sistema propioceptual. Quiero hablarles de cada uno particularmente para poder entender exactamente de qué estamos hablando en cada uno. El sistema vestibular se encuentra en el oído medio principalmente y tiene toda la información relacionada con lo que es el movimiento, la gravedad, el equilibrio, principalmente que se procesan en el oído medio y en el oído interno. Quiero explicarles un poco más esto. Cuando tú tienes los ojos cerrados y estás en un carrito de la feria y no estás viendo lo que está sucediendo, quiere decir que en ese momento tú estás con tus ojos cerrados y acabó la rueda y tú dices, es que estuve de cabeza. Aunque no hayas visto nada, aunque haya estado oscuro, tú te puedes dar cuenta que diste una vuelta o que el carrito se fue hacia un lado o hacia el otro porque tienes este sistema vestibular que es el que te da esa sensación de movimiento o de quietud. Entonces te permite saber de qué manera está tu cuerpo en relación al entorno, ¿sí? Y el sistema propioceptual, ¿de qué se trata? Es la información acerca de la posición que ocupa nuestro cuerpo en el espacio, percibida a través de las articulaciones, los músculos y los ligamentos. Quiere decir que la postura que yo tengo, no necesito verme para saber ahorita cómo están mis pies. Les voy a hacer un ejercicio, les voy a dar las indicaciones. Sigan viendo hacia el frente, hacia la pantalla, y quiero que analicen en su mente, no lo van a decir todos, pero que analicen en su mente cómo está su dedo gordo de la mano derecha. No lo volteen a ver, nada más piensen cómo está. Me imagino que ya todos tienen una percepción de cómo está su dedo gordo de la mano derecha. Pues esa es la parte propioceptual, que nos da el indicador de cómo está nuestro cuerpo en el espacio. Si nos está lastimando un zapato, si tenemos por ejemplo, si nos vamos a agachar para entrar por una puerta que es más chaparrita que nosotros, entonces nosotros tenemos que agacharnos a cierto punto donde no nos vayamos a golpear. Pero no lo hacemos con ensayo y error. Quiere decir que si la puerta está aquí, no es que me voy bajando y bajando y bajando hasta poder pasar. Me bajo de una y paso porque tengo integrada propioceptualmente el concepto de cómo es mi cuerpo en el entorno. Entonces, cómo está mi cuerpo en el espacio me permite poder saber de qué manera me puedo mover en el espacio. Por ejemplo, si voy a abrir una puerta, ¿sí? La puerta no la abro completa para poder pasar, la abro con la cantidad del espacio que necesito para poder pasar mi cuerpo por en medio de esa puerta. Esa es la parte propioceptual. Si me voy a comprar un pantalón y no tengo dónde probármelo, con ver el pantalón podría yo saber si este pantalón me queda o este me queda muy grande o este me queda muy chico. Entonces, tengo propioceptualmente integrado mi imagen corporal, mi esquema corporal que me va a permitir saber exactamente cuál es mi tamaño en el entorno para poderme mover. Inclusive cuando, por ejemplo, hay personas que bajan radicalmente de peso, ¿sí? Y llegan a las tiendas y se siguen poniendo la ropa de cuando estaban más obesas. Y entonces les cuesta mucho trabajo volver a hacer una imagen corporal de su nuevo yo y les cuesta trabajo poder volver a ubicarse en el nuevo espacio y en el nuevo tamaño
que van teniendo cada uno de ellos. Y entonces, de alguna forma, ok, y entonces de alguna manera lo que le sucede a las personas cuando tienen algún tema propioceptual es que les cuesta mucho trabajo ubicarse en el espacio. Se están pegando constantemente. Y bueno, yo tenía una paciente que se rompía el dedo chiquito del pie todo el tiempo. Ya tenía el zapato especial, ya sabían cómo hacer, cómo le curaban, cómo le juntaban los dos deditos porque no había propioceptualmente, además de que había un factor visual, no había propioceptualmente el factor que le indicara dónde terminaba su cuerpo y dónde empezaban los objetos. Entonces, constantemente estaba teniendo algún golpe, se lastimaba muy frecuentemente y entonces le costaba mucho trabajo relacionar su cuerpo con el entorno, ¿sí? Al niño, por ejemplo, que le cuesta mucho trabajo subirse a una resbaladilla o aventarse por la resbaladilla por el sistema vestibular. Son niños que les cuesta mucho trabajo y están basando su movimiento en relación al miedo. Entonces, no les gustan ir a las ferias, les cuesta mucho trabajo subirse a juegos, les cuesta mucho trabajo darse la oportunidad sensorial de vivir esa experiencia. Y entonces, esta es la razón por la cual vemos que los niños se alejan, se aíslan en una fiesta, en un cumpleaños, en una feria o en algo donde se sienten amenazados con su sistema vestibular o su sistema propioceptual, porque verdaderamente no se sienten cómodos con él. Y entonces, bueno, esta está un poco larga esta diapositiva, pero sí es importante porque todo lo que les voy a hablar ahora de esto de terapia ocupacional, esto es específicamente algo que se menciona dentro del libro de Ginners. Y bueno, la integración sensorial es un marco de referencia de la terapia ocupacional. Su autora, Ginners, analizó las bases neurofisiológicas del proceso sensorial y su relación con algunas disfunciones en la actividad humana, sobre todo desde el ámbito infantil, considerando la integración sensorial como el punto de partida para el posterior desarrollo del nivel emocional, cognitivo, motor y comunicativo. Justamente ahora les voy a hablar por qué se van afectando diferentes áreas de desarrollo por simplemente tener alterado el canal de entrada, que es el input sensorial que todos tenemos. Este proceso combina los datos sensoriales recibidos en una sola función cerebral, que lo que va a hacer es posibilitar la formación de percepciones, comportamientos y aprendizajes, ¿sí? Vamos a tener básicamente 3 puntos en donde se tiene que abarcar: el sistema vestibular, el sistema propioceptual y el sistema táctil. Estas 3 áreas son donde se trabaja en terapia. Principalmente, no quiere decir que si ponemos algo del olfato o ponemos algo de la vista está mal. Sin embargo, trabajar en este ámbito es lo que más se recomienda, en estos 3: propioceptual, vestibular y táctil. ¿Ok? Y entonces, Ginners, con sus estudios en los años 50 y 60 hasta los años 70 que se escriben algunos de sus libros, cuando muy pocas terapistas estaban interesadas en este campo, aplicó los principios de su teoría a niños del sistema educativo. Inicialmente, la misma se realizó con estudios con PEA, quiere decir que si el cerebro no interpreta la información que recibe a través de los sentidos, tampoco va a poder procesar adecuadamente el aprendizaje. Niños con problemas de aprendizaje importantes o niños dentro del espectro autista van a presentar algún tema de integración sensorial. Quiero explicar esto, que un niño que tiene disfunción de integración sensorial no necesariamente va a tener autismo o va a estar dentro del espectro autista, ¿sí? Sin embargo, un niño que está dentro del espectro autista seguro va a presentar un problema de integración sensorial. Y esto lo quiero aclarar muy bien porque, bueno, hay veces que me dicen los papás, bueno, ¿y entonces mi hijo tiene autismo? No. Sin embargo, tiene una disfunción de integración sensorial importante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto del espectro? Porque mucha gente no comprende esta parte del espectro.
El espectro es exactamente esto, como cuando yo tiro una piedra en un lago, ¿sí? Y la tiro en el centro. Lo que se hace es que esta piedra espectra ciertas ondas alrededor de ella como van cayendo. Entre más cerca las ondas están de la piedra, es mucho más es cerca. Imagínense que la piedra es como si fuera el centro del autismo y conforme se va alejando la onda, que van desapareciendo, ¿sí? Van siendo rasgos con menos características del autismo, sin embargo, pertenecen a este espectro autista. Ahora, muchas de las características que vamos a observar son similares. Lo que lo hace diferente es la funcionalidad que tiene el paciente en relación a la sociabilidad y a su lenguaje. Principalmente vamos a ver esas dos áreas, que es ahí donde se va a diferenciar. Ahora, hay un punto aquí que es muy importante y es el que cuando el paciente entra en etapas de crisis o en momentos de crisis, entra, por más alejado que esté del espectro, ¿sí? Entra a tener rasgos mucho más autistas, donde lo que se ve son movimientos involuntarios atípicos, donde se ven algunas falta de contactos visuales, falta de comunicación. Pasa la crisis y el paciente vuelve a tener un estado como el que tenía anteriormente. Y entonces, lo que vamos a ver es que prácticamente todos los pacientes que presentan este tipo de disfunción, lo que van a presentar es alguna disfunción en la integración sensorial, principalmente en más de un sentido. Eso es muy importante. Para poder saber que un niño tiene una disfunción de integración sensorial, una de las características es que solamente sea por lo menos en más de un sentido. Si no, estamos hablando específicamente del trabajo de un sentido y habría que trabajar directamente sobre el sentido que se está afectando. Sin embargo, si vemos más de dos sentidos afectados y ahorita les voy a decir de qué manera se pueden afectar, podemos encontrar que existe esta relación. Entonces, lo que vamos a encontrar es que ERS lo que hace es que a través del juego y a través del movimiento, lo que encontramos es que el niño logra integrar adecuadamente, ¿sí?, esta disfunción. Quiere decir que el problema en el niño no está en la recepción de los sentidos. El problema está en la interpretación. Quiere decir que si estuviéramos funcionando, les quiero enseñar, voy a adelantar un poco esto. Si funcionáramos como una computadora, ¿sí? Y la computadora lo que nos está diciendo es que tiene canales de entrada, ¿sí? Dentro de los canales de entrada que tenemos en una computadora, que está un correo electrónico, un USB, un disco, lo que sea que entra o recibimos un mail, entra a la computadora. Después tenemos un procesamiento, ¿sí? Ese procesamiento lo que va a hacer es que interpreta esa información que entró y después tenemos un output, que es la salida, que va a ser enviar el correo electrónico, enviar cualquier información hacia afuera, hacer cualquier cosa que tenga que sacar la información de lo que tenemos, de acuerdo a lo que interpretamos. Entonces, la entrada que siempre, siempre vamos a recibir es una entrada sensorial, ¿ok? Entonces, los 7 sentidos los vamos a encontrar en la entrada, que es la manera en la que nosotros analizamos, clasificamos, archivamos, relacionamos, integramos, asociamos, a todos los verbos que se les pueda ocurrir, que hace el sistema nervioso central, hace con esa información que nosotros analizamos del entorno. Y entonces lo que tenemos son respuestas. Y las respuestas que vamos a observar siempre son respuestas motoras. Por lo tanto, es la que estamos midiendo. Entonces, cuando vemos un aleteo, cuando vemos que un niño brinca, cuando vemos que un niño se está meciendo constantemente, estamos viendo una respuesta. A pesar de que es una respuesta típica, atípica,
¿sí? O una respuesta inadecuada, estamos viendo que eso es lo que vamos a medir. Sin embargo, no es que está mal la salida, no es que está mal la entrada. Lo que está inadecuado es la manera en la que el niño está interpretando el estímulo que está recibiendo. Al tener inadecuada la interpretación, entonces se generan ciertas resistencias. Y entonces vamos a irnos a la entrada y quiero hablarles de cada cosa que sucede en la entrada. En el input o en la entrada, lo que vamos a tener son estos 7 sentidos. Los 7 sentidos los podemos tener de manera normal, hiperreactivos o hiporreactivos. Quiere decir que con muy poco estímulo yo reacciono o necesito mucho estímulo para poder reaccionar. Y en esto les voy a dar algunos ejemplos. Empezamos con una hiperreactividad. Quiere decir muy poco estímulo para que mi cuerpo reaccione fuertemente. Y entonces les pido de favor, nada más les encargo que no rayen las pantallas porque luego se queda. Muchas gracias. Ok. Y entonces, esta entrada sensorial, ¿sí? Lo que va a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos entrada sensorial y estamos registrando adecuadamente lo que entra. Entonces, esta hiperreactividad, ¿sí? Es que vamos a pensar que el niño toca un animalito y empieza a gritar, ¡no! ¡No! Se está moviendo, se está... Y los papás, sí, mi amor, pero no te está pasando nada. No, yo no quiero. O empieza a subirse a una resbaladilla y no se quiere echar. O empieza a dar vueltas el carrito del carrusel y no quiere estar ahí porque le da muchísimo miedo, ¿sí? Y entonces esa es una hiperreactividad a un estímulo que a uno dice, híjole, no sé por qué hizo eso. O vomita cuando le dimos algo de comer. O grita fuertemente cuando le cortamos las uñas, cuando le cortan el cabello, cuando se pone una ropa que no le gusta la textura. Y entonces todas estas cosas son hiperreactividades ante diferentes estímulos, como les di en los ejemplos. En ocasiones, cuando tenemos la hiporreactividad, quiere decir que le tienes que decir a tu hijo, Juanito, te estoy hablando. Y el niño hace esto. Ay, no te oí. Dices, híjole, ¿tendrá un problema de audición o atención selectiva porque no me hace caso? Pero ahorita les voy a explicar por qué sucede esto. O también el niño que ves que se cayó. Se lastimó la rodilla, le salió sangre y lo ves y no llora. No hace nada, no está llorando, no dices, híjole, se dio un trancazo tremendo, ¿por qué no llora? Y le dices, ¿estás bien? ¿Ya viste tu rodilla? El niño voltea, ve su rodilla, la ve sangrando y se da cuenta que se lastimó y empieza a llorar muy fuerte. Quiere decir que lo que está sucediendo es que la vista le da esa información a su cerebro y le dice, cuando hay sangre tienes que llorar. Y el niño, después de 4 minutos de haberse caído, empieza a llorar por el susto de ver la sangre, pero no por haber recibido el estímulo de la sensación, ¿sí? O que come cosas súper calientes o súper frías y no manifiesta nada en relación a la temperatura. ¿Ok? Entonces, ante estos 3 panoramas tenemos una hiperreactividad, una hiporreactividad y una reactividad normal que nos da una combinación de 21 formas de tener un input sensorial. Entonces, si nosotros combinamos, porque entre los que tenemos normal, los que tenemos hiperreactivos, los que tenemos hiporreactivos, si hacemos la cantidad de combinaciones posibles que pudiéramos tener entre estos 3, se va alrededor de 5,000 opciones diferentes y
que esto nos hace tener 5,000 tipos de niños diferentes. Y entonces podríamos decir, bueno, con razón veo en el mismo espacio terapéutico niños que no se parecen nada al mío y no entiendo por qué toman terapia con mi hijo. Esta es una de las razones. ¿Por qué? Porque la terapia de integración sensorial recibe alrededor de 5,000 niños diferentes. Y eso, cuando una mamá lo analiza y dice, oye, pobre este niño, porque siempre ven peor al otro, te dicen, pobre, este niño está súper mal en esto. Claro, pero es porque está manifestando cosas completamente diferentes. Y entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un síndrome de Down o de una parálisis cerebral o de alguna otra, de algún otro diagnóstico, es mucho más fácil encontrar similitudes. Y entonces también cuando hablo de este tema en los colegios o les explico a las maestras o a las psicólogas que este niño tiene un diagnóstico de disfunción de integración sensorial, lo que sucede es que me dicen, híjole, pero tenemos aquí en la escuela niños que no se parecen en nada al niño que tú nos estás trayendo aquí. Bueno, y esta es una de las razones, ¿ok? Entonces, analizar y clasificar y archivar, integrar, asociar, pensar, identificar, coordinar, seleccionar, discriminar y todas las que se les pueda ocurrir, es lo que hace nuestro sistema nervioso central con esa información que entra, ¿sí? Lo hace el sistema nervioso central y da una respuesta, ¿ok? Siempre la respuesta es motora. Y aquí sí los debo de poner a pensar, porque si alguien me dice una respuesta que no sea motora, le voy a regalar una sesión de terapia. Y entonces, muchas veces me dicen, es pensar. Sí, pero entonces pensar, no hay una salida que yo pueda medir, no hay un output. Entonces, por ejemplo, aquí, y esto sí quiero dar el ejemplo porque siempre sale la palabra pensar. Y entonces, cuando me dicen esto, si yo les digo ahorita, piensen en su color favorito, todo el mundo está pensando en el color favorito, pero pues a lo mejor uno de ustedes no. Y yo me estoy dando cuenta que, y yo te pregunto, ¿qué color pensaste? Y me dices, ay no, perdón, es que estaba pensando que dejé el arroz en la lumbre. Entonces quiere decir que no tengo yo una respuesta adecuada. O sea, yo no puedo medir el pensamiento, porque puedes no estar pensando en lo que yo te pedí, a menos que yo te lo pregunte. Ahora, ¿por qué todas las salidas son motoras? ¿Por qué todas las salidas se considera que tengan un output motor? Porque desde el momento en que alguien me dice, Raquel, yo digo, ¿qué? O hago este movimiento con la cara, o volteo. Son respuestas motoras, ¿ok? El que estés probando algo que te quema, hacer esto es motor, ¿sí? El que te picó un bicho es motor y entonces tienes la sensación de picazón. El que se te caiga algo y te agaches a recogerlo, el que al recortar estás moviendo tus manos, todo tiene una respuesta motora, ¿ok? A esto quiero aumentar una cosa. Tenemos 3 canales importantes para recibir esta parte de las sensaciones, ¿sí? Está la propiocepción, que dijimos que es esta ubicación de mi cuerpo en el espacio. Está la interocepción, ¿sí? Que es la parte interna, toda la información interna que recibo de mi cuerpo. Y entonces, ¿cuál es la interocepción? Por ejemplo, cuando yo tengo miedo, cuando tengo angustia, cuando tengo ansiedad, cuando tengo dolor de panza, dolor de muela, dolor de cabeza, cuando tengo un cólico, cuando quiero ir al baño, cuando tengo sed. Todas esas son interocepciones, ¿sí? Que ubican mi cuerpo en el espacio también. ¿Por qué? Porque muchos niños pueden pasar con un brazo roto a lo mejor 4 o 5 días por no sentir el dolor. Y entonces es el típico que te dice el doctor, o sea, abusada cuando tu hijo te diga ouch, porque si te dice ouch, corre a urgencias. O sea, este niño tiene, y todo mundo lo confunde con un umbral del dolor alto, ¿ok?
y está totalmente vinculado con la disfunción de la integración sensorial. Y entonces hay que estar alerta a todos estos estímulos que estamos recibiendo y hay que estar alerta a todas estas maneras de manifestación porque son las que nos van a dar todo el ámbito del aprendizaje del niño, ¿ok? Y entonces lo que sucede es que son niños que están totalmente alertas todo el tiempo a todos los estímulos que están alrededor de ellos y todo el tiempo están viendo qué es lo que sucede. Entonces, tienen lapsos de atención muy cortos, porque entre la interocepción, la propiocepción, ¿y cuál es la tercera? La exterocepción. La exterocepción es todo lo que sentimos de fuera, el frío, el calor, los calambres, las ronchitas, o sea, el que alguien me tocó, el olor de algo, el que vi a alguien, el que escuché una canción, el que sonó mi teléfono. Todas esas cosas externas son exteroceptivas, ¿sí? Del entorno. Ahora, hay un factor aquí que es muy importante. Cuando yo ubico cómo está mi cuerpo por dentro, cómo está mi cuerpo por fuera, puedo saber exactamente cuáles son las necesidades que yo tengo y funcionar adecuadamente. Y lo que sucede con esto es que vamos a encontrar como si fueran nuestro cuerpo para podernos tener alertas. Funciona como con un filtro para colar, ¿sí? En donde colamos todas las cosas que vamos a recibir en el entorno. Muy probablemente algunos de ustedes están, además de escuchándome a mí y viéndome a mí, pueden tener su celular en la mano o estar viendo algún otro estímulo alrededor, o de pronto sentir sed, o de pronto sentir un poco de sueño, o no sé, tener ganas de tomar un café porque tienen frío, o de abrir la ventana porque les dio calor. Y todos esos son estímulos que tenemos que bloquear en el momento en el que estamos escuchando algo que nos interesa, ¿sí? Y entonces el cuerpo, una de las capacidades más importantes que tiene nuestro cerebro es la del filtrado o inhibición. Quiere decir que nuestro cerebro lo que hace es que filtra o inhibe esos estímulos que pudieran no dejarme poner atención a lo que a mí me interesa poner atención. Y entonces, al estar filtrando toda esta información, constantemente lo que nos sucede es que estamos dejando pasar únicamente lo que es importante en este momento. Que si están muy atentos a esta plática, todo lo que ustedes están dejando pasar es la parte visual, la parte auditiva en este momento, y si de pronto pasara alguien en su casa o en el lugar en donde están, lo ven pasar, pero no es que tengan que voltear y distraerse de lo que está sucediendo en este momento. Un niño con disfunción de integración sensorial no tiene esa capacidad de filtrar. Le cuesta filtrar, por lo tanto sus lapsos de atención son sumamente cortos, no tienen lapsos de atención largos, porque están respondiendo a todos los estímulos del entorno que están recibiendo. Responden a la sed y cuando van por el agua se encontraron que había un cajón abierto y lo cerraron y se les olvidó que iban por el agua, y entonces en el cajón que estaba abierto encuentran no sé, unas tijeras y se acuerdan que iban a ir por algo y entonces se van con las tijeras y de pronto pasa el hermano con una paleta y se les antojó la paleta y regresa. Entonces son niños que están así. Entonces imagínense un niño con disfunción de integración sensorial en un salón de clases donde está lleno de estímulos, de colores, de luces, de dibujos, de sonidos, de olores, de todo. Y entonces el niño está volteando a todos lados y entonces lo que sucede es que el diagnóstico de disfunción de integración sensorial se ve muchas veces, digamos, confundido por un déficit de atención con o sin hiperactividad, porque dependiendo también el caso, tenemos niños que presentan disfunción de integración sensorial
además de un tema de atención, además de un tema de hiperactividad. Digo, no es que ya tener un diagnóstico te exenta de no tener otros. Sin embargo, la razón más importante por presentar una disfunción de integración sensorial es tener estos factores, la razón de tener estos temas de atención están vinculados a la disfunción de integración sensorial. Y esta es exactamente la causa por la que presentan estas razones, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, lo que sucede es que llevaron al niño al neurólogo. ¿Y qué hace el neurólogo? El neurólogo le dice, sí, tienes una disfunción de la atención, entonces vamos a medicar al niño. Y medicamos al niño en el tema de atención. Sin embargo, no se está trabajando la raíz del problema. El problema sigue ahí. Se está trabajando una de sus manifestaciones, ¿sí? Que es muy importante. El problema de atención es una manifestación muy importante. Sin embargo, si lo tratamos de la manera donde se trabaja inicialmente el problema de atención como parte de la disfunción de integración sensorial, funciona también muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Que sí tengo pacientes que el tema de la disfunción de integración sensorial sobre la atención es desmedido. Este problema de atención es impresionante, que no los deja poder estar en ningún lado. Entonces sí se recomienda, porque yo no estoy peleada con el medicamento. Sin embargo, siempre y cuando se dé en el momento y en el espacio adecuado, de la dosis adecuada, para no someter al niño a una situación donde únicamente sea tratado con un tratamiento medicamentoso sin tener un tratamiento terapéutico. Entonces, regresando a este ejemplo de la coladera, el niño entonces deja pasar todo lo que no lo filtra, entonces lo deja pasar todo y se está distrayendo. ¿Qué hace un niño cuando se enfrenta a una película o se enfrenta a un videojuego que está jugando, que muere por verlo? Bloquea completamente, y entonces en lugar de ser una coladera, les hablo que es como una cazuela de barro, donde absolutamente no pasa nada, ¿no? O de metal, nada, no se filtra nada, más que lo que él está viendo, y se cierra completamente. Y entonces ahí viene un bloqueo sensorial donde el niño no deja entrar ningún estímulo más que la película que está viendo en ese momento y fijamente, ¿sí? Cualquier estímulo, o sea, si alguien gritara fuego, el niño no lo escucha. Y justamente quiero decirles que esta capacidad de filtrado que tenemos, lo que nos permite también es además poder tener esa capacidad no solamente de filtrar, sino también de poder estar alerta. Porque ahorita, si a alguno de nosotros nos gritan fuego, temblor, lo que sea, o llora uno de nuestros hijos, o alguien grita auxilio, tenemos la capacidad de alerta de poder ir a atender cualquiera de estas necesidades, ¿sí? Entonces, no es que no dejamos pasar otra información, sino que siempre permanece esa alerta, que es la que nos permite poder estar activos y en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces, este es principalmente lo que le sucede a los niños con disfunción de integración sensorial. Ahora, ¿qué pasa en cuestión del aprendizaje? El niño tiene muchos temas de atención, como hemos estado hablando. Y entonces, uno de los factores más importantes para adquirir el lenguaje y el habla son la modulación y la imitación y la repetición. Si el niño no puede tener la atención para poder imitar y atender lo que escucha de otros, se va a ver afectada su parte del lenguaje en relación al lenguaje y al habla. Al habla, ¿por qué? Porque como dijimos que está muy vinculado con el tema propioceptual y vestibular, la parte propioceptual es dónde siento mi lengua, dónde toca exactamente el punto articular.
La articulación, la coordinación motora más fina que tiene nuestro cuerpo no es la pinza fina, es el punto articular, donde la lengua toca la articulación y el punto articular exacto, ese es el punto más preciso que tenemos en relación a la articulación, a la coordinación motora fina. Y entonces, si yo tengo dificultad motora porque no tengo propiocepción de mi cuerpo, pues evidentemente va a haber un problema de habla. El punto número 2 es, bueno, ya dijimos lenguaje y habla. Son niños que nacen, una de las características, que ahorita vamos a hablar de más, pero una de las características es que tienen tono bajo muscular. El tener el tono bajo muscular hace que tengan dificultad en su desarrollo motor. Entonces lo podemos ver relacionado con niños que tienen dificultad para adquirir su marcha, el gateo, diferentes posturas, diferentes movimientos, y eso es lo que les va a ir ayudando o no a tener esta dificultad en su aprendizaje. El punto que sigue es ¿qué sucede con sus áreas de aprendizaje? ¿Qué sucede con sus funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son estas funciones que nos permiten, dentro de la metacognición, ser funcionales. Una de las funciones ejecutivas, no voy a entrar mucho en este tema porque de esto no se trata la plática, sin embargo, una de las funciones ejecutivas es esta parte de la inhibición, ¿sí? Y la inhibición de la que estamos hablando, de todo esto que no debemos atender en el momento en que no lo debemos atender. Y entonces, en el aprendizaje se ve afectado por la atención y por no tener adecuadamente las funciones ejecutivas que pudieran tener los niños para poder tener toda la parte del aprendizaje autónomo e independiente, que es lo que nos permite la metacognición, que es trabajar, es aprender para aprender. Es todo lo que nos permite, por ejemplo, ser autodidactas, que nosotros mismos descubramos, que nosotros mismos logremos hacer diferentes cosas, que nosotros mismos podamos con nuestros recursos saber en qué nos equivocamos y en qué tenemos que mejorar. Y entonces, cuando una maestra está explicando cuánto es 3 más 3 y el niño no logra captar en qué momento llegaron al 6 porque ya se distrajo, evidentemente se va a presentar un problema de aprendizaje. En relación a todo lo que hemos mencionado de su cuerpo, de tener ciertas resistencias, de que algunas texturas no les gustan, de que tienen, voy a hablarles también de la diferencia entre lo que es una hiperreactividad y una resistencia sensorial, que a eso ahorita voy a llegar. El niño se va haciendo pues muy picky o muy sensible o muy hiperreactivo, como lo quieran llamar, y entonces no le encanta estar rodeado de mucha gente. Por lo tanto, también una de las áreas que se va a afectar es el área social emocional, ¿sí? No presentan habilidades sociales adecuadas. Por lo tanto, mi única crítica a Jean Ayres en el trabajo que realizó en integración sensorial es que el trabajo que realiza es 1 a 1. Es la terapeuta con el niño. Y entonces, en ese aspecto, yo hice una modificación terapéutica donde en mi sistema donde yo trabajo, en mi clínica, lo que hacemos es un trabajo de integración sensorial de manera grupal, porque los niños necesitan tener habilidades sociales. ¿Cuáles son esas habilidades sociales? No les gusta que los toquen o están encima de la otra persona todo el tiempo tocándolos porque no sienten esa proximidad incómoda, ¿sí? Si yo me acercara mucho, inclusive en la pantalla, que vieran solamente mi cara, sería un poco incómodo para varios. Y entonces el niño, todos los seres humanos buscamos como una distancia cómoda entre una persona y otra. Estos niños les cuesta trabajo por la parte propioceptual comprender esto. Y entonces a veces se las hago visualmente. Da un paso. Tienes que estar siempre a un paso de distancia de la otra persona. Y entonces esos son elementos que les ayudan mucho a poder tener esas habilidades sociales.
Ahora, ¿cómo trabajas habilidades sociales de uno a uno? Entonces, esa sería como mi única crítica. Sin embargo, yo lo estoy trabajando de manera grupal y tengo resultados maravillosos, porque lo que sucede es que el niño va teniendo ciertos vínculos y yo los veo cuando están en una situación donde uno lo tocó y el otro le pegó y el otro le pisó su rayita o no quiere quitarse el suéter y está empapado en sudor por el trabajo que estamos haciendo, que son cosas que viven en el día a día, en su escuela, en la casa, y es la única manera en la que yo puedo ver exactamente qué les pasa con el entorno, ¿sí? Y además les doy elementos de aprendizaje, de trabajo cognitivo, de trabajo visual, de trabajo sensorial, donde me es muy importante que haya otros niños que también y haya ruido y haya una situación que se parezca lo más posible al entorno escolar. Y bueno, además de todo esto, es que vamos a ver cuáles son, entonces, que ya que vimos que este abanico de manifestaciones es enorme. Y entonces, cuando nada más estamos viendo un pedacito de esta pizza, ¿sí? En lugar de verla completa, ¿sí? O el abanico, en lugar de verlo completo, nada más estamos viendo una porción de ese abanico, lo que sucede es que al ver nada más esa porción, vamos a trabajar sobre las manifestaciones de la disfunción de integración sensorial. Sin embargo, no estamos trabajando sobre todo el abanico completo. Y al no trabajar en el abanico completo, lo que sucede es que las demás manifestaciones se van a seguir presentando y van a seguir afectando al niño en otras áreas. Pero si trabajamos la raíz del problema, es como si trabajamos una neumonía, ¿sí? Tú una neumonía te la puedes ahí medio llevar si te estás tomando una aspirina, porque no te va a dar temperatura alta, no te va a dar dolor de cabeza, no te va a dar dolor de cuerpo. Sin embargo, no estás quitando la neumonía. Para poderla quitar, verdaderamente necesitarías tomar un antibiótico o inyectarte algo para poder tener una mejor, digamos, un mejor resultado, ¿no? Y entonces, lo que sigue es cuáles son las características que presentan los niños con disfunción de integración sensorial. Entonces, algunas ya las mencionamos, pero ¿qué sucede con las características? Que en otros diagnósticos lo que vamos a encontrar son niños que presentan disfunción de integración sensorial y en otros diagnósticos lo que van a presentar son niños que tienen ciertas características, por ejemplo, el corazón agrandado, un síndrome de Down, corazón agrandado, una lengua agrandada, el pulgar salido con una hiperextensión, los ojos más agrandados, ciertas características, un poco de retraso mental, bueno, retraso mental dependiendo el nivel que tengan la profundidad, y diferentes elementos que son como muy característicos. ¿Cuáles son las características de disfunción de integración sensorial? Les duele cuando les cortan las uñas, les duele cuando les cortan el cabello, se pueden pegar y no sentir o llorar tremendamente cuando nada más les dijimos, vente, ya nos vamos. ¡Ah, mi mano, mi mano! Que son cosas que no se te harían como parte de un diagnóstico o como parte de las características de un niño que presenta tantas cosas afectadas, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, es que mi hijo es bien especial para comer. Ay, sí, y es bien sensible. Uy, sí, se asusta muchísimo en los cumpleaños. Ah, sí, pero tampoco le gusta el helado porque es muy frío. Y entonces dices, oye, son tantas cosas, pero ¿qué tiene que ver el helado con que no le gustan las fiestas? No tiene nada que ver. Sin embargo, cuando ya vemos todo el cuadro, nos damos cuenta que sí tiene mucho que ver. Y entonces ya se hacen manifestaciones como parte de un diagnóstico de algo. Entonces decimos de las más comunes que vamos a encontrar, ¿sí? De las más comunes que vamos a encontrar es me duelen los ojos cuando estoy
en el sol mucho tiempo, necesito usar lentes. Yo tengo pacientes que no pueden salir de su casa si no usan lentes oscuros todo el tiempo. No me gustan los ruidos fuertes, o escucho la música o la televisión muy fuerte por esta parte del bloqueo que hablábamos anteriormente. Soy muy especial para la comida, no me gusta lo frío, lo caliente, lo del jitomate, lo de la cebolla, lo que tiene verdes, lo que es cuadrado, lo que es azul, lo que es verde, lo que tiene, o sea, se hacen historias. Y hoy me encantaba la zanahoria, pero mañana no la puedo probar la zanahoria. Me encantan por ejemplo, tengo muchos pacientes que les encanta hoy la crema de zanahoria y mañana tienen zanahoria en una ensalada y no se la comen. Y 2 días después les hacen entonces crema de zanahoria y ya no les gusta la crema de zanahoria, ¿no? O, por ejemplo, solo comen cosas que son empanizadas, comen mucha grasa, comen mucho azúcar, porque esas cosas neutralizan los sabores y los olores. Y entonces presentan esto. Niños que con el refrigerador cerrado se dan cuenta que hay un mal olor adentro del refrigerador. No se saben abotonar adecuadamente. Porque no, la pinza fina no sienten cuando tocó el botón y no lo saben hacer. Tienen dificultad en el control de esfínteres porque no sienten esa sensación de ir al baño, ni se sienten cuando se mojaron, ni se sienten cuando se mancharon de popó. Tienen funciones motoras pobres que les cuesta mucho trabajo. Muchos niños caminan de puntas, muchos, todo el tiempo caminan de puntas. Tienen dificultad en pinza fina, ¿sí? Por lo mismo, porque la pinza no alcanza a darles la información y entonces usar este tipo de adaptadores en los lápices es muy recomendable porque los niños están sintiendo un factor externo a sus dedos. ¿Qué más les podría decir? No, se sientan mucho en W, muchos se sientan en W, les cuesta trabajo hacer amigos, les cuesta trabajo, no son los niños populares y en algunos casos presentan muchos problemas de conducta. Son sumamente hiperreactivos, molestan a sus compañeros, quieren ser el centro de atención, no les gusta lavarse el cabello, no les gusta bañarse a veces en tina o a veces en regadera, o sea, es una o la otra. Y bueno, pues prácticamente esto es ahora las razones por las que se presentan, cuáles son estas causas. Y esto se los digo siempre, no hay muchos estudios que haya un tema genético, sin embargo, en el 99% de mis pacientes, los papás en la primera entrevista me dicen, ay, yo hacía muchas de estas cosas que me estás diciendo cuando era chiquito. Y entonces sí les podría decir que hay un tema importante de genética. Y lo he visto mucho en padres donde el padre es mucho mayor que la mamá. Lo veo mucho en hijos únicos. Y estos son algunos factores que yo he encontrado en la práctica diaria de esto. Ahora sí que no hay tantos estudios que nos puedan decir por dónde viene. Ahora, sí hay muchas cosas que como papás generamos. Por ejemplo, si somos el papá de traer la toallita húmeda y andarlo limpiando todo el tiempo, pues evidentemente ya hacemos a nuestro hijo sumamente sensible a todo el tacto o a que no pueda estar ni siquiera un poquito sucio porque nosotros lo hicimos que fuera así, ¿no? Y entonces, todo esto lo que va a hacer es que le cueste muchísimo trabajo relacionarse con otras personas o estar en lugares donde se siente sucio, quitarse los zapatos, entrar a la arena, tocar la playa, tocar el pasto. Y pues prácticamente con esto yo termino mi presentación del día de hoy, abriendo a las preguntas que veo que por aquí hay muchas. Entonces, déjenme ver.
Mucho gusto a todos. Gracias por compartir estos elementos tan interesantes. Con mucho gusto les puedo compartir la presentación. No tolerar el shampoo sí es señal de hiperreactividad. Puede ser en relación al olor del shampoo, que pueden comprar algún shampoo neutro, o puede ser también en relación a, por ejemplo, la textura, lo que genera. Hay muchos shampoos que son a veces un poco más duros, les cuesta trabajo a los niños ponérselos porque son un poco más pegajosos, si son cremosos, o sea, el contacto también puede ser. También puede ser un tema de el agua, ¿sí? O que genere mucha espuma y no se lo puedan quitar. O sea, hay que ir viendo porque se hacen muy peculiares en diferentes cosas, en muchas diferentes cosas, ¿sí? Aquí hay otra pregunta. ¿Qué se hace con los niños que se distraen mucho? Bueno, idealmente hay que trabajar dentro de lo que es la disfunción de integración sensorial. Hay que trabajar dentro de la terapia. Yo trato, bueno, no trato, siempre lo que hago es que primero trabajo el cuerpo y luego les trabajo cualquier tema de aprendizaje, que es muy importante para poderlos integrar. Entonces, a esto se le llama modulación. Lo que hay que trabajar es en la modulación del estímulo. Entonces, yo voy a trabajar para que los niños puedan modularse adecuadamente y después darles estrategias de trabajo sobre esto. ¿Cómo te puedes dar cuenta si el trastorno de déficit de atención o déficit de integración sensorial? Bueno, se requiere definitivamente de un diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico en conjunto con algún neurólogo donde se pudiera trabajar en esto. Y también es muy importante no confundirlo por el tema de que, híjole, me medican tremendo a mis niños y luego andan de verdad bastante zombies y sí, ya no tienen problema de atención, pero andan súper atarantados y la verdad es que no se trata de eso. Hay que trabajar lo que se tiene que trabajar. Entonces hay que ver todo el abanico completo. Por eso me parece que el tener esta información del diplomado en integración sensorial y tener la apertura de poder darle a la gente a conocer estos temas, no importa la especialidad que tengas, porque en este diplomado he tenido abogados, he tenido comunicólogas, no importa, pero si necesitan saber de esta información, es importante poder encontrar la raíz del problema y saber exactamente de qué estamos hablando. ¿Cómo se diagnostica la disfunción de integración sensorial? Este es un tema importante. De entrada, hay que estar certificado y se certifica uno también en la aplicación de la prueba. La prueba que se aplica es una prueba que se llama SIPT, que es S-I-P de Pedro, T de Tito, SIPT. Y el SIPT es una prueba que se llama Sensor Integration and Praxis Test. ¿Sí? Denme un momentito y les comparto pantalla para que lo puedan ver. ¿Ok? El SIPT es esta prueba que van a ver, bueno, esto es otra cosa. El SIPT es esta prueba, ¿sí? Que es una prueba que se aplica a los niños de 3 años, entre los 3 y los 9 años. Y entonces es una prueba muy costosa, hay que estar entrenado para aplicarla. Y esta, que es un cuestionario a padres y a maestros a nivel escolar y preescolar que se llama SPM, que es el Sensory Processing Measure.
Y entonces, estas dos, se hace un diagnóstico con este. Les platico que justamente el congreso que iba a haber ahora de integración sensorial era para presentar otra prueba que se llama el EASY, que es una prueba nueva que están por sacar y que yo pensé que ya para el siguiente diplomado la iba a poder integrar, pero bueno, al parecer de septiembre, enero, no será, porque creo que movieron el congreso para el siguiente año. Y entonces, en cuanto esté, también se las voy a compartir. Estoy muy en contacto con las personas que lo hacen. Y lo que hicimos, esta prueba sí está estandarizada en México porque sí nos dieron a varios pacientes para poderles aplicar la prueba y poderla estandarizar con niños mexicanos. El SIP no está estandarizado con niños mexicanos y hay unas pruebas, hay unas partes del protocolo que no se puede traducir al español. Y entonces, sí es una muy buena prueba. No es como otras pruebas que tiene subpruebas y conforman una prueba, o sea, no es necesario aplicarla completa como un WISC o un WIPSI. Aquí puedes aplicar únicamente cada prueba por separado, está conformada por 17 pruebas y cada prueba mide otra área importante y si tuvieras duda de que el niño presenta disfunción de integración sensorial, aplicas específicamente lo que necesitas o lo aplicas completo. ¿Desde qué edad se empieza a detectar una disfunción de integración sensorial? Desde el nacimiento. O sea, ves al niño sumamente incómodo. Ahora, ojo, algo que no les dije y es bien importante. Un niño con disfunción de integración sensorial, les dije que era en el problema de la interpretación del sentido. Cuando el problema es en la entrada, en el input sensorial, cuando el niño presenta una debilidad visual o una debilidad auditiva evidente o algún problema en alguna de sus cuestiones motoras, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, va a presentar por su falta de movilidad, en el momento en que yo abro su mano, pues hay tan poco estímulo que va a presentar una hiperreactividad dentro de sus articulaciones o sus movimientos que no usa. Sin embargo, esa es la única forma en la que la disfunción de integración sensorial se presentaría desde el input. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ya lo vimos. ¿Recomienda alguna bibliografía para identificar y abordar el problema de integración sensorial con adultos? Básicamente con adultos no tengo bibliografía, pero sucede lo mismo. ¿Qué le sucede al adulto mayor? El adulto mayor pierde la capacidad de poder tener ciertas, interpretar adecuadamente los estímulos del entorno por la falta de estar alerta, por la dificultad auditiva que llegan a presentar, por la dificultad visual que llegan a presentar. Por lo tanto, el adulto mayor va a presentar una dificultad, además de la entrada en la interpretación, por lo que va a presentar respuestas inadecuadas o respuestas inadaptadas. Punto y modo de articulación, de hecho más fino a nivel motor. ¿El ceseo podría estar vinculado con la disfunción de integración sensorial? Sí. Le aplaudo esa modificación, ya que la socialización es una parte importante del desarrollo. Sí, la verdad es que no veo otra forma de trabajarlo. O sea, los papás, como les dije que es un abanico tan grande, ustedes imagínense a los niños en terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia de integración sensorial, terapia motora, terapia de habilidades sociales. Digo, no hay bolsillo que te lo aguante, no hay niño que lo aguante, no hay padre que lo aguante, no hay hermanos que lo aguanten. Y entonces, pues no, o sea, y por eso mi terapia es integral, donde les trabajo toda el área de aprendizaje, toda el área del lenguaje, y dependiendo de lo que va manifestando cada niño. Tengo niños con un tema visual tremendo, tremendo, de dificultad de movimiento visual, no pueden leer. Y trabajando esto en terapia, salen adelante increíble, pero tienen un tema de problema de aprendizaje tremendo, evidentemente por el tema de la lectura, y además tienen un problema tremendo en su cuestión corporal, con su relación con los demás, con los alimentos y con todo lo demás, ¿no?
Excelente presentación, de las mejores. Muchas gracias, Gabriela. Estas deficiencias en algunos casos desaparecen solas o con el tiempo. No desaparecen solas, se hacen parte de una personalidad. Y entonces el niño acaba siendo porque bueno, alguno de los papás que viene conmigo me dice, oye, yo no tomé ninguna terapia, pero sí, pobre de mis papás, ¿no? Les fue pésimo conmigo, no aprendían nada, no sabía yo nada, no hacía nada. Y bueno, de alguna manera estos niños, la verdad es que se la pasan muy mal. Y uno de los ejemplos es, imagínense que ustedes tienen que estudiar para su examen profesional de la carrera y están sentados en una mesa con una sola pata, enfrente de un escritorio donde se les están subiendo hormigas por su cuerpo, tienen un trozo de queso gruyère echado a perder enfrente de ustedes o un pañal de un bebé enfrente, con una luz centellante que está haciendo así el foquito que no sirve y con un radio no sintonizado, ¿sí? Que suena. ¿Podrían estudiar algo? ¿Podrían concentrarse? Bueno, pues eso les pasa a nuestros pobres niños que tienen disfunción de integración sensorial y entonces evidentemente, pobres niños, o sea, no hay manera de rescatarlos. Y entonces crecen y todo pasa y todo sucede y todo continúa. Y bueno, les platico además que no solamente soy experta en disfunción de integración sensorial, sino tengo un hijo en casa con disfunción de integración sensorial. Entonces tengo doctorado en integración sensorial. O sea, yo cuando vi que mi hijo no se metía ni las paletas de dulce a la boca, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, nunca en mi vida. Tenía yo ya 10 años trabajando en estimulación temprana y nunca en mi vida me había visto que un niño no se metiera un zapato a la boca, todo a la boca, el suéter, las llaves del coche, el control de la televisión. O sea, mi hijo no se llevaba nada a la boca. Yo dije, no, esto no está normal. Y desde ahí fue que abrí mis ojos y dije, algo está pasando hace 20 años para poder entender exactamente lo que era. Y bueno, pues evidentemente tengo doctorado en integración sensorial. Hoy mi hijo tiene 21 años y evidentemente, pues sí, veo que todo el trabajo que he hecho, todas las situaciones y todo lo que nos ha llevado con estos temas de integración sensorial, evidentemente, pues sí funciona, ¿no? Por ahora ya acabó su carrera en la Universidad de Anáhuac, o sea, muchas cosas que dices, ok, sí la libré, no está tan mala la cosa, pero el proceso es muy desgastante. ¿Dónde se puede más estudiar sobre este tema, aunque no tengamos el perfil de terapeutas ocupacionales? Justamente estoy ofreciendo este diplomado en integración sensorial porque yo soy de la idea que a medida que tengamos más apertura y más gentes preparadas para trabajar en esto, hay mucho mayor alcance de posibilidades de ayudar a los niños, dejándonos el celo profesional, dejándonos todas las envidias profesionales, porque si ustedes quieren estudiar esto en las instituciones donde dan integración sensorial, se van a topar con que no lo pueden hacer ahí si no son terapeutas ocupacionales. Entonces, primero tendrían que estudiar terapia ocupacional, que también les cuento, estudiar terapia ocupacional, quien no lo estudia de carrera y lo estudia como maestría, primero estudiaste terapia física y luego terapia ocupacional en una maestría y luego integración sensorial. Entonces ya llevas 8 años de estudio para nada más saber lo de integración sensorial y yo digo, pues hubieras estudiado medicina. O sea, la verdad es que el tiempo que te toma y la cantidad de tiempo que te invierte, todo esto, verdaderamente se los digo, yo creo que cualquier persona podría estar capacitada en entender estos temas siempre y cuando sean trabajados desde la raíz y desde la comprensión, porque además les quiero contar, yo mando información de esto y me preguntan, ¿cómo? ¿Le das el mismo diplomado a una mamá que a un profesionista? Yo les quiero preguntar, ¿alguna de ustedes o alguno de ustedes que son mamás o que son nada más comunicólogos? Yo no sé cuál es el perfil de ustedes. Quisiera saber si alguien se sintió incómodo o no entendió mis palabras o lo sintió muy básico. Y la verdad es que no.
o sea, así lo doy igual el diplomado, porque la manera de poderlo trabajar y la manera de poderlo ofrecer es así, es desde, y además en el diplomado vemos toda la parte de la parte neuroanatómica, de dónde viene, todos los pares craneales que tienen que ver, los 12 pares craneales tienen que ver con esa percepción de los estímulos, con todas las vías aferentes y eferentes, pero bueno, eso ya es de un tema mucho más profundo, de lo que es la integración de los estímulos, que es importante que lo conozcan. Y bueno, pues un papá o una mamá que sabe, que pasa a ver de este tema, verdaderamente, pues información es poder. Entre más se sepa de lo que uno puede hacer con sus propios hijos, no tienes que ser médico, neurólogo para tener que saber qué es lo que le está pasando a tu hijo. ¿Qué más dice aquí? Increíble presentación. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué modalidad estás manejando para las terapias? Es ahorita en línea. Ahorita estoy dando terapia en línea, también de cognitivo-conductual, emocionales, y espero que pronto, igual que todos ustedes, me imagino, que ya sean presenciales, pero por ahora es de manera en línea. Excelente presentación, excelente. Muchas gracias a todos por sus comentarios tan lindos. Muchas gracias. ¿Podría compartirme la presentación? Sí, con mucho gusto. Es un adolescente de 16 años con diagnóstico de autismo leve que presenta datos de hiporreactividad, bajo tono muscular, deficiente control postural. Aún se puede establecer un tratamiento basado en la integración sensorial o se puede sugerir actividades a los padres. Todo se puede siempre. También esa parte la critico un poco porque algunos terapeutas creen que es en los primeros años de vida. Yo les puedo decir que es toda la vida. O sea, siempre hay que hacer esas redes de apoyo y siempre hay que darles las opciones a los padres y siempre hay que dar una alternativa de tratamiento. O sea, imagínense que tú te enteras de esto a los 14, 16, 18 años de tu hijo y dices, no, pero pues ya, señora, disculpe, pues ya no hay nada que hacer. No, ¿cómo? O sea, siempre hay que hacer, siempre hay que poder trabajar con los niños, siempre hay que poder mejorar la vida. O sea, que a los 16, 18 años ya digo, bueno, pues ya no tengo nada que hacer. No, siempre va a haber algo que podamos hacer y siempre es bien importante, por favor, no cerrarle las puertas a los papás, y se los digo de verdad por experiencia propia. Y bueno, sí, el cuerpo hace ciertas memorias motoras y el cuerpo hace ciertas hábitos que ya se hacen, como les digo, se hacen personalidad, pero son personalidades que les cuesta mucho trabajo funcionar en el entorno. Entonces, sí hay ciertas cosas con mucha parte de psicoeducación y con todas las partes de funcionamiento dentro del ámbito de la vida que se pueden hacer y trabajar también con la parte de terapia ocupacional, lo que un trabajo súper respetable, donde trabajan en ciertas habilidades muy específicas con los pacientes que tienen ciertas necesidades muy dirigidas. Es súper importante poderlo encontrar así. Bueno, muchas gracias desde Colima, Ubaldo. ¿A qué edad ya es tarde atender a un niño con disfunción? Nunca es tarde. También tienen dificultad para hablar y puede ser muy buenos en el razonamiento matemático. Sí, muchas veces lo que he observado también es que tienen un área de mucha habilidad. Tienen una memoria auditiva tremenda o tienen un olfato, pero así tremendo. En el caso de mi hijo tiene un olfato impactante, entonces eso le sirvió porque estudió gastronomía. Entonces hay que usar ahora sí que ser resiliente, ¿no? Con lo que uno tiene, sacar lo mejor de la oportunidad. Gente que tiene como 22 años o más que sigue con todo esto, ¿qué recomienda hacer o a dónde ir? Con todo gusto, cualquier duda que tengan, por favor, les dejo mi correo electrónico. Es raquel.kaplan1111@gmail.com. raquel.kaplan1111@gmail.com. Y se los pongo aquí en el chat. Ok.
Ahí está. Ahí está en el chat, ya se los mandé. ¿Qué otras preguntas? Espero no haberme saltado ninguna. ¿Qué es el método Bobat? El método Bobat es un método de neurodesarrollo, de tratamiento para niños que presentan principalmente problemas de parálisis cerebral infantil. Entonces, con el que se trabaja neurodesarrollo, se llama neurodesarrollo o neurodesarrollo Bobat. Es una técnica para trabajar el cuerpo. Súper eficiente, con un principio motor increíble, con un principio espectacular del todo el trabajo del desarrollo motor del niño, basándose en el desarrollo normal del niño, sin importar la edad que tengan. Aunque el paciente tenga 8 años, lo pones a controlar el cuello, controlar el tronco, gatear, sentarse y luego caminar, sin importar la edad que tengan, para poder adquirir el desarrollo motor. Evidentemente hablando de un paciente que tiene una dificultad muy importante. Uy, había muchos comentarios. El ceseo, eso ya lo vimos. Ok. ¿Cómo sería la rehabilitación? La rehabilitación se trabaja dentro de, si ustedes han visto en algún centro terapéutico, normalmente se trabaja con equipo colgado, o sea, colgante, con hamacas, columpios, y diferentes cosas para trabajar la parte propioceptual y vestibular. Y yo, como les digo, lo trabajo de manera integral. Muchas gracias, sabemos el tema, es multifactorial. Gente que ya estoy ya. Hay una cuestión fisiológica a nivel cerebral, neurológica. No hay ningún indicio, ninguna resonancia, nada que te indique que pudiera estar presentando una disfunción de integración sensorial. No se manifiesta en ningún estudio. Todavía no. Hay un estudio que acabo de leer hace poco que algo se encontraba dentro de la sustancia blanca del cerebro, pero son hallazgos, no es nada que se pueda encontrar todavía. El CIP es universal, se hizo universal porque era la única prueba que había. Sin embargo, no está estandarizada en México. Yo trabajo con primera infancia, lactantes y maternales. Es común esta disfunción en este rango de población, súper común, y además increíblemente te puedes dar cuenta cómo si lo trabajas desde temprana edad puedes tener unos resultados increíbles con tus niños. ¿Podría compartir la presentación? Sí, en el diplomado se ven estas dos pruebas. Sí, en el diplomado se ve todo. O sea, se acaban haciendo expertas. Y sí les quiero decir algo, de verdad. Se los doy millones de veces mejor que como lo recibí. Lo agradezco inmensamente como lo recibí, pero pues evidentemente la parte de ser madre con esto me da un plus que no lo tiene en otro lugar. Y además les doy a profundidad lo que sé que realmente se necesita, porque yo lo trabajo así, les doy clase y me voy en la tarde a ver al paciente, o sea, toda la parte práctica también es bien importante. Súper importante para poderlo compartir. Ojalá sigamos teniendo este vínculo para que se nos brinde la información en el tiempo adecuado y podamos participar en apasionante todos estos temas. Con todo gusto, Gabriel. Por favor, ¿me puede compartir la presentación? Sí, se las voy a dar yo a los de la Hebraica y se las mandan ellos. Se les puede aplicar. Me gusta tener la presentación, ok. Recomendación de terapia y medicación. ¿Recomiendas terapia y medicación? Sí, 100%. Siempre y cuando sea necesario, por supuesto, Y lo del medicamento lo va a definir el neurólogo. Yo como terapeuta nada más anoto en el expediente y listo. Maestra, ¿tiene algún instrumento de evaluación que nos sirva? Ok, ya lo vimos. Disculpe, ¿se les puede ayudar a personas entre 20 y 30 años? Ya vimos que sí. ¿Compartirán la ponencia? Sí. Bueno, pues
cualquier información que quieran sobre el diplomado, de verdad, con todo gusto, tómense la libertad de mandarme un correo electrónico y les mandamos la información. También lo pueden hacer a través de contactarse con la Universidad Hebraica directamente. ¿Qué estrategias serían pertinentes para motivar la participación de los padres de familia? Pues tengo todo un trabajo, Gabriel, de trabajo con padres, de involucrarlos, de tener, de estar de cerca. Los padres tienen que entender que sus hijos no están pudiendo hacer las cosas, sino es que no quieren. Y entonces eso, cuando entienden eso, de verdad les cambia mucho desde la compasión, ¿no? De haber dicho, híjole, pobre hijo mío, ¿no? Le embutí así el cereal con leche y le cerraba la boca para que se lo tragara. Y bueno, pues sí, confieso, me pasó. O sea, uno dice, no puede ser, ¿no? Y toda la gente alrededor, ay, es que, ¿cómo ni una paleta? A ver, yo se la voy a dar, yo se la voy a dar. Y entonces, ¿se acuerdan que les dije cuál era la diferencia entre una hipersensibilidad o hiperreactividad del gusto y una resistencia sensorial? Pues eso, el que le dimos tanto, tanto, tanto y agredirle tanto el sentido que acaban cerrando la boca completamente. O sea, el niño deja de abrir la boca. También les quiero compartir que tengo en mis redes sociales muchísimas pláticas que estoy dando constantemente y con gusto se pueden meter en todos, en Facebook, en Instagram, en YouTube, estoy como Raquel Kaplan. Entonces, si me dan like en cualquiera, seguro, ahí estoy posteando todo el tiempo todas las pláticas que doy todo el tiempo en relación al bienestar familiar. Todo el tiempo pongo ejercicios, consejos y doy muchas pláticas. Esta semana tengo 5 pláticas programadas de diferentes temas en relación al bienestar familiar. Excelente presentadora. Muchísimas gracias, Guadalupe. ¿Me pueden compartir la presentación? Sí, Raquel de corazón, muchas gracias por compartir toda esta valiosa información. Es de gran ayuda y enriquece enormemente nuestro camino en la educación. Gracias infinitas. Ojalá puedas hacernos llegar la información para el diplomado. Jackie, con todo gusto, por favor, de verdad, escríbanme a mi mail o en la universidad. Cualquiera de los 2 medios, les hacemos llegar la información. Todo mundo puede tomar el diplomado, hasta padres de familia que sean abogados o que den clases de pilates, no importa, quien sea, ¿ok? Me pueden mandar la clase, claro. Ay, Maite, no me escuchaste nada, perdón. Todos los demás sí me escucharon, ¿verdad? Muy valiosa la información. Podría compartir la presentación, claro. Me gusta compartir este recurso que puede apoyar a nuestros estudiantes. Jesús nos comparte ahí un correo. Hola Raquel, buenas tardes. ¿Me podrías enviar información sobre el diplomado? Sí. Les pido de verdad que me hagan favor de escribirme. Excelente presentación, me lo podría compartir. ¿Qué opina del libro? Tengo duendes en las piernas. No lo conozco, Tania. Si me lo compartes, te lo voy a agradecer mucho. Pero pues me imagino que debe estar muy lindo. El nombre está precioso. ¿Cuál sería la relación de la integración sensorial en niños con alteraciones del neurodesarrollo? Directa, totalmente. O sea, la disfunción de integración sensorial en niños que presentan temas de neurodesarrollo es total. Por eso el diplomado lo doy junto, porque muchos de los temas de neurodesarrollo, muchos de los temas de la parte de la atención, la memoria, el aprendizaje, todo está vinculado con el tema de integración sensorial. Entonces, los pobres padres ni entienden lo que les pasa porque tú le dices a un papá, tiene un problema de aprendizaje y dices, ok, ya sé más o menos lo que tiene, no tengo que ser maestro en educación especial para entender que es un problema de aprendizaje, pero te dicen un problema, una disfunción de integración sensorial y los papás te dicen, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Ni entienden disfunción, ni entienden integración y solo entienden lo sensorial y entonces van, ¿cómo? No huele, no piensa, no siente,
no ve o cómo, o huele de más. Y entonces unos papás me dicen, sí, es que ya me han dicho que mi hijo escucha de más. No, no escuchan de más. Entonces, si el papá no entiende, pues sí, pobres padres. Las aulas multisensoriales son un buen recurso. Ojo, porque las aulas multisensoriales son hermosas, divinas, pero si el niño no está modulado, híjole, es como meterlo a una caja de cereal y hacerle así. O sea, sí hay que tener cuidado. ¿Sí? Las aulas multisensoriales son estas que tienen las burbujitas, las cositas que aprietas botones y suenan, las luces, los colorcitos, que en el techo hay estrellitas. Digo, yo tengo un salón multisensorial y les tengo que confesar que tengo que integrar muchísimo a los niños antes de meterlos. Y tengo niños que salen sudando del estrés que les generó haber estado. O sea, hay que usarlos con cuidado. Porque ahora, ojo, también, seamos conscientes de esta responsabilidad. Como les digo, yo les ofrezco este diploma, la información y todo para que ustedes lo puedan hacer. Ojalá tuviera yo la capacidad de ver más niños con esto. Sin embargo, les tengo que confesar, ojo cuando ya no se sale de tu área. Conozco muchos consultorios que ponen que ya dan integración sensorial, no tienen la certificación, no están adaptados para hacerlo y les dan, los papás creen que les están dando integración sensorial porque el niño lo meten en tinas de arroz y en tinas de espagueti. Y eso no es terapia de integración sensorial, eso es generar resistencias sensoriales. Entonces, de verdad, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso y hay que ser como muy respetuosos con ese manejo. Claro, Ivonne, con mucho gusto. De verdad, escríbanme y se pueden inscribir. En algunos centros de la habitación de algunas comunidades, este espacio denominado salón sensorial y no aceptan a personas con epilepsia. ¿Podrías comentar el motivo? Porque la gente con epilepsia no todo el mundo, sin embargo, algunos de los pacientes que presentan epilepsia presentan sensibilidad a la fotoestimulación. Quiere decir a todo lo que te genera los estragos de las luces estridentes y todo esto. O sea, como ir a una discoteca, que esas luces que prenden y apagan, es mucha fotoestimulación y se puede comenzar una convulsión. Esa es la razón. Pero no todos los pacientes con epilepsia les sucede. ¿Qué ejercicios recomiendas para la modificación del sentado en W? No sentarlos en W. Esa es literalmente la única forma. O sea, el niño lo que tienes que hacer para que no se sienta en W es fortalecer la otra postura para que todos los músculos que están involucrados y los grupos musculares que están involucrados en el sentado en W desaparezcan y no se sienten en W. Esa es la única, porque el sentado en W lo que hace es que estira los ligamentos y desgasta la rótula. Entonces, por eso es que se recomienda no tener así. El diplomado dura todo el año, de septiembre a junio. Es muchísima información. Hoy se las traté así de dar lo más rápido posible, lo más posible que pude. Pero si es de septiembre a junio, hora y media a la semana, en ocasiones 2 horas. O sea, siempre les digo, ténganse como 2 horas ahí, por si nos quedamos más tiempo, no cortar. Nunca corto, nunca dejo con una duda. Doy todos los ejemplos posibles y las maneras en las que me puedan comprender de la mejor manera, pero sí es mucha información. Y entonces darlo en menos tiempo, la verdad es que no se integra igual. ¿Qué pasa con estas salas? ¿Qué opinas? La verdad, Asael, no las conozco. ¿Cuáles son? ¿Me puedes decir un poco más? Yo tuve problemas para escuchar los primeros 80 minutos. Lo poco que escuché me pareció muy interesante. Ay, qué lástima, Elizabeth. La puedes ver, se quedó grabada en la nube, la van a subir de la universidad al canal de YouTube de la universidad. Y también la voy a tener en mi página de Facebook de Raquel Kaplan. Ahí la puedes ver también. Yo también tuve ese detalle de no escuchar. Qué lástima, discúlpenme, no sé por qué. ¿Cuál sería el inicio de una buena terapia de integración sensorial? Pues empezar.
así, empezar a tomarla, a integrar al niño. Ahora, ojo, es una terapia muy celosa. En los periodos o en los momentos en los que no le das la terapia al niño, sí hay bastantes desajustes. Hagan de cuenta que la alineación y el balanceo se nos modificó y ahí hay algunas dificultades en esto. Déjenme ver si en Facebook hay alguna pregunta. Un niño que se la pasa inquieto y pega y empuja y su lenguaje está algo más atrás, puede tener problemas sensoriales. Pudiera ser, sí pudiera ser. Ojo, no todos los niños van a presentar disfunción de integración sensorial tampoco, pero hay que estar muy alertas porque el trabajar la raíz del problema te saca del problema. Eso es evidente. El costo del diplomado, eso tienen que, se los mando con todos los datos o lo checan con la universidad directamente, por favor. ¿Habrá otra sesión de esto, Elizabeth? No, no tenemos planeado eso. De hecho, empezamos el diplomado en septiembre. Entonces, más bien si necesitan alguna información extra, con todo gusto, siéntanse en la libertad de poderme escribir y encantada de la vida les contesto. Y como les digo, en mis redes sociales, como Raquel Kaplan, mi canal de YouTube Raquel Kaplan, Instagram Raquel Kaplan, o también mi página de internet es www.raquelkaplan.com. Y esta plática sí se queda grabada en el canal de la universidad, es Universidad Hebraica. ¿Cuándo subirán el video y dónde podemos ver la presentación nuevamente? Como te digo, en el canal de la universidad y en mi página de Facebook de Raquel Kaplan. Y también la suben en estos días, entre hoy y mañana. Pues muchas gracias. Un gusto conocerte. Gracias, Gabriel. Mucho gusto igualmente. Gracias a todos. Gracias por el espacio, por la confianza. Y cualquier duda, cualquier información, estaré encantada de poderlos escuchar. Y pues gracias a todos. Un lindo día.